Buenos días. Este panel que va a hablar sobre desafíos para la justicia internacional. Es un placer para mí estar aquí. Me ha tocado moderar el panel. Yo soy Graciela Gatti, presidenta del Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales. Quien iba a moderar el panel era el expresidente de la Corte Penal Internacional, juez Piotr Hofmansky. Lamentablemente él no va a poder estar presente, pero sí lo vamos a tener a través de un video, va a estar haciendo su presentación. La justicia internacional tiene a su cargo grandes desafíos, no solo por la complejidad de los casos, sino también por el momento en el que estamos viviendo, donde podemos ver que está sufriendo una serie de ataques muchas veces basados, o no muchas veces, digamos siempre, no en cuestiones jurídicas, sino muchas veces intereses políticos nacionales de distintos estados. En este panel seguramente los expertos aquí presentes van a analizar esos desafíos, nos van a brindar su visión y esperemos que también soluciones para poder seguir adelante y seguir teniendo una justicia internacional fuerte que evite la impunidad y que garantice la total vigencia de la regla de derecho. Nos van a acompañar hoy entonces Piotr Hofmansky como orador principal, expresidente de la Corte Penal Internacional. Él va a compartir sus reflexiones sobre la evolución y los desafíos actuales de la justicia penal internacional. Tras su intervención vamos a escuchar al distinguido grupo de panelistas que nos acompañan hoy, que nos van a aportar sus valiosas perspectivas desde diversos ámbitos, el ámbito judicial, el académico y profesional. Tenemos con nosotros a Florian Kalaya, juez del Tribunal Especial de Apelaciones contra la Corrupción y el Crimen Organizado de Albania. Tenemos a Soranib Hernández de Defendini, profesora asociada de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Carlos III de Madrid. A mi derecha se encuentra Rafael Heredia Rubio, fundador de Heredia Rubio Abogados y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, por lo que puedo ver, con un gran grupo de fans. Y a mi izquierda tenemos a Paul Ocaña Merino, presidente del Colegio de Abogados de Ecuador. Bien. Y socio de POM Servicios Legales Integrales. Bueno, sin mayor pérdida de tiempo de mi parte, vamos a pasar ya a escuchar al expresidente de la Corte Penal Internacional, Piotr Hofmansky. Gracias, Signora Presidenta. First of all, I would like to apologize to you all for the form of my participation. Unfortunately, due to my health condition, I am currently unable to travel overseas. However, thank you all for the opportunity to deliver a keynote speech remotely. Today, the international criminal justice system is probably facing the most difficult challenges in its short history. The last decade of the 20th century was a period of relative thaw in global international relations. The Cold War ended, which made possible a number of international initiatives which required a compromise approach. One of them was the initiative of Trinidad and Tobago to work on the establishment of a future international criminal court. A dynamically progressing preparation allowed to build hope that the idea, which has been discussed for decades, would quickly become a reality. And so it happened. The Intergovernment Conference in Rome, where the agreement was reached, was a great success. And even greater success was the fact that in less than 4 years, the Rome Statute of the ICC received 6th ratification, which resulted in its entry into force in 2002. The court was able to start its activities. However, already in this breakthrough period, something happened that cast a shadow over the entire ambitious project.
Well, the most politically influential countries of the world, including the USA, China, Russia and India, despite of the fact that they actively participated in the preparatory process and even agreed to adopt compromise solutions, ultimately did not ratify the statute. The decisive factor was long-term political thinking through the prism of a possible interference with particular political interests. This circumstance was underestimated in the first period of the court's operation. The Rome Statute has been ratified by more than half of the world's countries. Currently, 125 countries are parties to it. And the prosecutor launched the first investigation into African cases submitted by the governments of Democratic Republic of Congo, Central African Republic and Uganda. The great of the sword stood on the sidelines, did not interfere, and sometimes even actively supported the activities of the court, as is in the case, for example, which the United States, which significantly contributes to the capture and handover to the court of warlords who led the African rebels. The situation began to change dramatically when the court became interested in cases whose consideration could interfere with the interests of the great. It began with the initiation of an investigation into alleged crimes committed on the territory of Afghanistan. In these cases, there was potential possibility of criminal charges also being brought against CIA officers. The court's efforts caused a hysterical reaction of Washington administration, which was then led by Donald Trump, who served as president in the first term. The court and some of its staff were restricted in clear violation of international law. The misleading argument was used that since the US had not ratified the statute, the court had no jurisdiction over American citizens. That argument is manifestly erroneous, since under the Rome Statute the court has territorial jurisdiction over all alleged crimes committed in the territory of a state which has ratified the statute, irrespective of the nationality of the alleged perpetrator. The parties to the statute are both Afghanistan and Poland and Lithuania, on the territory of which the torture of opponents captured in Afghanistan was to take place. As a result of American resistance, the proceedings were paralyzed not because the court bowed the political pressure, but because it was practically impossible to conduct procedural activities. Another issue that is politically very difficult is the issue of the alleged international crimes committed in the context of the war in Ukraine. Here, in turn, the court's efforts clashed with the furious political resistance of another great absentee, namely Russia. In response of the arrest warrants issued by the judges of the court against Russians suspected of committing international crimes, including the president of this country, the Russian authorities began a witch hunt against the court, questioning the jurisdiction of citizens of the country that has not a party of the statute, and thus resorting to the same legally erroneous argument used by the US in the context of Afghanistan cases. Ukraine recognized the jurisdiction of the court and then ratified the statute, which creates jurisdiction over crimes committed on its territory. The Russians went further than the US in the resistance of the court activities, placing judges of the ICC and the prosecutor of the court on the wanted list based on the Russian arrest warrants issued against them. Significantly, this time the US did not object to the court's jurisdiction over the Russians, falling into a kind of legal split of personality. In the meantime, there was a change of the occupant of the White House, and the American administration even began to actively support the prosecutor of the court in his Ukraine investigation. However, honeymoon lasted only as long as President Biden's term of office. The return of American conservative administration coincided with the start of the intensive investigation by the prosecutor in the connection with events in the Middle East. The issuance of the arrest warrants against Israel's leaders has provoked not only fierce resistance from that state, which, by the way, is also not a party to the statute, where Palestine is,
but also from the United States, which now is openly using the absurd narrative. Prosecution of international crimes, yes, but only if it does not interfere with the political interests of the US and its allies. So we have a crisis on the large scale. Of course, the judges of the court are independent and no political pressure is able to influence their decisions. However, it does not matter if the practical possibilities of acting under political pressure are more and more limited. It is not only about the obstacles thrown at the court by the Americans and Russians. These countries have specific sphere of political influence, including among the states that are parties to the Rome Statute, which weakens their determination to support the court. The examples can be multiplied. The Mongolian authorities did not execute an arrest warrant against Mr. Putin, although as a part of the statute it had such an obligation when he arrived on its territory. The Polish authorities have openly declared that they will not execute the court's arrest warrants against Mr. Netanyahu, who is wanted by the arrest warrant if he decided to come. Mr. Orban of Hungary shook hands with Mr. Netanyahu in front of the TV cameras during his visit in Hungary. Selectively supporting the court and refusing to cooperate with the court in the ongoing proceedings clearly paralyzes the court. It has no possibility of enforcing its decision without any enforcing apparatus. According to the Rome Statute, this missing element of the system is replaced by an unconditional obligation to cooperate with the court. The lack of such cooperation violates the international obligations of the countries that have ratified the statute and paralyzes its actions. And it turns out, therefore, that the system works well if court is not hindered in the exercise its mandate. Somehow African cases are going on. Many of criminals have been caught and tried. Unfortunately, however, only these cases. Others, because they affect the political interests of the great, of the sword, are paralyzed. We were so pleased that 25 years ago we were able to create a universal court with jurisdiction for the future. However, it turns out that it must be a future free of political tensions. When they occur, it means when the court is potentially needed the most, paralysis come. In other words, attempts to hold active regimes accountable are doomed to enormous difficulties. The chances for success appears only when the regime collapses. This is evidenced by the event from a few weeks ago, the transfer of the arrested former president of Philippines, Mr. Rodrigo Duterte, to The Hague. Is there a chance to overcome this crisis? What challenges does international justice face in the difficult period? Optimism is very difficult to come by. I believe that the basic function of international justice cannot be fulfilled in respect to crucial situation under the investigation in the current tense situation. We must wait for better times. However, we should remember that when arrest warrants were issued against Mr. Karadzic, Mr. Mladic, Mr. Milosevic, few people believed that they would ever stand trial. However, in the end, they all sat in the dock. The above does not mean that the international criminal justice has no function to perform today. I think it should focus on two important aspects of it. First, it is necessary to document atrocities in every possible ways, because evidence is ephemeral in nature. So let the prosecutor conduct his investigation in the hope that collected evidence will be effectively used one day. Second, modern international justice is primarily guarded not
to retribution only, but also to victims. So let's make sure victims know that the abusers are being prosecuted. Therefore, issuing arrest warrants against the alleged perpetrators of atrocities makes sense, even if the chances of catching them are currently slim. This brings hope for justice to be done. In addition, we should prepare and implement, as far as legal and factual possibilities exist, reparations for victims of international crime. So let's give them what we can give them in the current difficult political conditions. Let's give them hope for justice. And this is, in my humble opinion, the most difficult challenge of the international criminal justice today. Thank you very much for your attention. Gracias. Y luego de escuchar las palabras del expresidente de la Corte Penal Internacional, Piotr Hovsmansky, vamos a pasar a escuchar a nuestros panelistas presentes hoy aquí con nosotros y comenzamos con el juez Florian Kalaya. You have the floor. Okay, it's good to be here. Thank you for all this organization, beautiful organization. I'm Florian Kalaya. I'm judge in appeal court, special appeal court of organized crime and corruption in Albania. So I'm supposed to talk about international criminal justice, but as my journey was long from Tirana to Madrid to Munich, from Munich to Madrid, from Madrid to Santo Domingo, I was thinking what my subject would be present here before you today. As I do not have experience in international criminal law because I'm an organized crime judge, and as I think that my esteemed colleague here in the panel will talk about this topic, I was thinking what should my subject be in this presentation. And I'm not going to talk about the problems that international criminal justice have in the world, but what do I think that there are some challenges that we must not deal with them in national level, but in an international level. So my point or my topic of my presentation would be the problems or challenges in the international criminal justice that are produced by transnational organized crime. So I picked two main problems in my vision and in my experience that are the most important challenges of this criminal international justice. The first of all is internal, is the complicity of the government within the transnational organized crime, and the second one is the absence of an international approach dealing with those problems. So the Second World War showed us that there had been ugly atrocities, and from this experience we learned to establish an international criminal justice, to establish an international criminal court in order to, and we got the lesson that there are some norms, that are some crimes, that are some problems that we do not to deal with them nationally. But it is needed to have international bodies, it is needed to have international offenses, and it is needed to establish international principles. So in order to deal with these problems internationally. But in the same time, we showed, our experience showed that we had established in this philosophy ad hoc courts dealing with crime against humanity.
I'm talking about ad hoc tribunals that we had. And then in 2002, it came to force the Statute of Rome, establishing a permanent international court, a permanent international violation of human rights and crimes against humanity, a permanent prosecution body. But and in the same time, we have these problems coming from transnational organized crime that we have to deal with them in international level. So I'm sure that every state that we are representing here in this panel or in this chamber of this university has in its criminal code a provision against trafficking or transnational crimes. And in the same time, our combat, our war to our fight to this phenomenon is only a national in a national plan. So it happened to me very often to, in my experience, to adjudicate some accusations, some indictments of prosecutorial dealing only with or qualifying the offense as a simple offense, as a simple trafficking of drug. And the ship in those cases with the cargo in it came from Ecuador to Spain, it stopped to Italy, it stopped to Greece, and then its final destination was Albania. And I'm sure that Ecuador, that Spain, that Greece, Italy, like Albania, dealt with it in a national level, qualifying it just as a simple offense of drug trafficking. So I'm not sure if this is justice when we supposed to deal with it in international level. So in this approach, I have to recall the Palermo Convention, but I have to ask a question in the same time. Is it a reasonable tackle? Is it a reasonable fight that we do in this convention? Does it has to be otherwise? So I think that Palermo Convention did well because it created a common legal ground, a legal framework to provide measures against transnational organized crime, but in the same time, the transnational organized crime is a national crime. So I was thinking that we are, as the transnational organized crime is becoming more and more dangerous and more and more developing year by year, I was thinking that is it enough, or do we have to see for a different Palermo Convention, for changes to do in it in order to prescribe the transnational organized crime as a crime against humanity? And in this vision of mine, I was thinking about an international tribunal, an international prosecution, an international offense, in order to tackle in the best possible way this eminent enemy of rule of law in international level. So this is my vision. I'm not going to be more to give you more details in this vision because I think that if I do that, I will lost in the details and you will be bored. But in the same time, I think that you are ironically thinking or that I'm dreaming about this vision of mine. Because it's like a dream to have this kind of approach against transnational organized crime. But as my imaginary friend John Lennon said, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Am I? Thank you. Thank you very much. Thank you for your presentation and this very innovative approach. We will have the time to discuss about it, and maybe the public is interested at that point in more details. That would be very interesting.
Y ahora me vuelvo hacia la doctora Sorení Hernández de Defendini. Es su turno, le cedemos la palabra y la escuchamos atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gatti, por el honor que me precede. Buenas tardes, apreciados panelistas, distinguidos panelistas y también público presente. En relación con los desafíos de la justicia penal internacional, me voy a centrar en la situación Venezuela 1 en fase de investigación ante la Corte Penal Internacional, y durante el desarrollo de mi tesis doctoral me centré en identificar, examinar cuáles son los problemas para sustanciar la responsabilidad penal internacional de los altos agentes estatales, civiles y militares de la estructura orgánica de poder en Venezuela por los crímenes de lesa humanidad que se perpetraron en 2014 y en 2017, que fueron documentados en los informes de los mecanismos convencionales y extraconvencionales de protección universal de derechos humanos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también por la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana. Me centré en identificar cuáles eran estos problemas. 1, la falta de adecuación del Estatuto de Roma en el marco normativo interno. 2, el alcance de la inmunidad penal de los altos agentes estatales en sede nacional, que sabemos que es inoponible ante la Corte Penal Internacional. 3, también la posible cooperación de los estados parte y no parte del Estatuto de Roma ante una eventual y posible orden de captura que puedan emitirse por parte de la Corte Penal Internacional contra algunos de estos altos agentes estatales. Ahora bien, yo me voy a centrar específicamente en el mecanismo de activación de la jurisdicción de la Corte. Actualmente estamos en fase de reinicio de la investigación y lo importante es revisar. 1, estos informes, los mecanismos convencionales que ya les mencioné, documentaron que no solamente subsiste unos problemas técnicos jurídicos para poder atribuir responsabilidad en sede nacional, sino que también subsiste una falta de voluntad por parte del Estado venezolano. Esto se traduce en impunidad, falta de acceso a la tutela judicial efectiva de las víctimas de estos graves crímenes internacionales y, por supuesto, la debida reparación. Es por ello que se justifica la activación de esta jurisdicción complementaria a la jurisdicción preferente que debería ser la venezolana, y en este sentido propongo varias soluciones. Evidentemente la adecuación del Estatuto de Roma en el marco normativo interno, además de ello que se aplique la técnica de la retipificación, pero también en el marco normativo interno, aunque no se justifica que la falta de adecuación haya incidido en la falta de aplicación de las responsabilidades penales, porque eso está sentado en el derecho internacional constitucionario. Pero volviendo al tema de la responsabilidad penal, también se propone en el desarrollo de esta tesis doctoral la posible atribución de responsabilidad por omisión a los superiores civiles y militares por la perpetración de estos crímenes internacionales, por la falta de la debida diligencia, también por la falta de supervisión de sus subordinados. También se propone como solución la activación de la jurisdicción universal. Actualmente cursa en los tribunales argentinos una causa, y evidentemente esto significa que sí se está atendiendo a las víctimas de estos graves crímenes de lesa humanidad a través del derecho internacional penal, específicamente la Corte Penal Internacional y los tribunales argentinos. ¿Qué será el próximo paso? ¿Qué sucedería si la Corte Penal Internacional dictara órdenes de captura? Nos encontraríamos entonces con la cooperación de los estados parte, que evidentemente no habría ninguna contradicción entre el artículo 27, que habla de la inoponibilidad de la inmunidad de jurisdicción de los altos agentes en ejercicio de sus funciones, pero también nos encontraríamos con la contradicción entre el artículo 27 del Estatuto de Roma y el 98, que habla de la ejecución de las órdenes de captura, cuando un Estado no parte del Estatuto ha sido requerido para ejecutar esta posible orden de captura. Allí, bueno, ya habría que aplicar la interpretación conjunta del artículo 27 sobre la inmunidad, el artículo 98, en el cual los Estados requeridos
no parte del Estatuto de Roma, tendrían que elevar ante la Corte Penal Internacional un problema de ejecución de estas órdenes de captura con base, como ya los dije, en el artículo 27, el 98.1 del Estatuto de Roma y la regla 195.1 de procedimiento y prueba. En este sentido, ya para recapitular, ¿estoy bien? Para recapitular, bueno, es un gran honor para mí que este tema lo hemos estado desarrollando con el doctor Imbroda, que nos acompaña aquí, y un gran defensor de la causa venezolana. Es un gran honor que nos haya permitido elevar esta cuestión ante la Corte Penal. Para nosotros, los juristas, es muy importante examinar cuáles son esas normas, esas leyes, esos tratados internacionales que facilitan y también coadyuvan en la defensa de las víctimas de graves crímenes de lesa humanidad y, en definitiva, vemos que han sido y siguen siendo los tribunales nacionales, extranjeros y la Corte Penal Internacional los que hasta el momento han ofrecido soluciones a estos problemas para sustanciar responsabilidad. Por último, en la tesis doctoral también propongo la responsabilidad por omisión a los altos agentes superiores militares y civiles con base en el artículo 27 del Estatuto de Roma, artículo 25 y también el artículo 28, para arrojar luz en el posible momento de que los jueces tuvieran que determinar los modos de intervención y autoría aplicables a estos altos agentes de la estructura orgánica de poder. En definitiva, es muy importante considerar que son los informes de estos mecanismos convencionales y extraconvencionales los que han informado y han sido considerados por la Corte Penal Internacional como fuente confiable y creíble para poder documentar todas estas violaciones graves de derechos humanos constitutivas de crímenes de lesa humanidad, el grado de impunidad que todavía subsiste en el caso sobre Venezuela, y que las víctimas en efecto puedan lograr acceso a la tutela judicial efectiva y la reparación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Hernández, por este panorama y posibilidades en relación al caso de Venezuela. Y ahora vamos a cederle la palabra al doctor Rafael Heredia Rubio. Lo escuchamos, doctor. Adelante. Hola, buenos días. Soy Rafael Heredia, soy abogado litigante en materia penal, catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad de México e imparto la clínica de Derecho Penal del sistema acusatorio. Lo que hago yo todos los días, lo trato de compartir con mis alumnos. Agradezco totalmente al pueblo dominicano y en este sitio, en este local, agradezco la presencia de los más importantes dominicanos para mí, que son estos jóvenes. Gracias. Gracias por estar aquí, porque a ustedes les toca hacer el gran trabajo que acá ilustres compañeros de panel han propuesto y vamos a proponer. Gracias, jóvenes. Vete en la libertad. Bueno, voy a comenzar con una cuestión real. Yo ya no sueño mucho. Ya no sueño mucho después de ver que nadie toca a Rusia, que nadie toca a Israel, que nadie toca a Venezuela, que nadie toca a Cuba. 60 y tantos años se siguen muriendo de hambre. Esto no es justo. Y la Corte Penal Internacional ha hecho su trabajo, pero yo, con todo el respeto, los he criticado y los voy a seguir criticando. Primero, porque son muy pocos. Segundo, porque la burocracia ha ganado en La Haye, o sea, en La Haya, ¿sí? Donde está la sede. Señores, ¿cómo vamos a restarle poder a estos
gravísimos delincuentes que son los titulares de los ejecutivos en los países que acabo de mencionar, más muchos más. ¿Quién los va a juzgar? ¿Y cómo los vamos a juzgar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque están yendo contra lo más importante, que son los pueblos de Ucrania, los pueblos de Venezuela, los pueblos de toda Gaza, ¿sí? Los palestinos. ¿Por qué los matan como moscas? ¿Por qué están matando a la gente? Pero vamos a la otra parte. Esta es la parte de las guerras que desagradablemente suceden en el hoy. Y yo pregunto, ¿quién los va a juzgar? Ya no hay los tribunales de guerra que hubo en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ya lo único que importa el día de hoy ya ni siquiera es la política. Ya es simple y sencillamente el dinero y el poder económico de los políticos, no de las naciones, de los empresarios y no de las naciones, y mucho menos del pueblo, y mucho menos de los estudiantes y de los obreros que son quien cargan a todos los países. Los obreros son quienes cargan. El señor del taxi, el señor que vende carne, el señor que está trabajando a sol y sombra todos los días construyendo todas las obras de ingeniería en todos los países. Esos son los que están realmente siendo afectados. Esos que no tienen que comer en Cuba, esos que no tienen trabajo en Venezuela, esos que tienen que salir de sus países y ser maltratados y expulsados de los Estados Unidos, van para allá porque en sus pueblos no hay. ¿Por qué? Porque los políticos han hecho la parte muy mal. Porque aquí está hablando Rafael Heredia, criticando y diciendo que quién va a juzgar a esos políticos y a esos pueblos. Los van a juzgar los mismos ciudadanos, que tendremos el valor suficiente para hacerlo. ¿Y cómo será? A través también de la ley, respetando la ley, enseñándole a los jóvenes. Este foro que estamos haciendo el día de hoy, de ayer hasta mañana, ¿verdad? Se trata del respeto a la ley, del respeto a las instituciones. ¿Qué ha pasado con los tratados de Palermo, con Roma? La verdad, ¿qué ha pasado? Nada, nada, que se deciden en cortito en una oficina las cuestiones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, creo yo que es la institución más seria del mundo en relación a estudiar y preparar determinaciones que obligan a los países. Por ejemplo, en México, México ha sido juzgado y condenado y México ha tenido que obedecer y que ser ejecutadas las órdenes de la Corte Interamericana. ¿Por qué no lo seguimos haciendo? ¿Por qué no la Corte Penal Internacional? Es lo mismo y les da por donde les duele, que es por el dinero o por los bloqueos económicos. Oye, pues ya no te va a vender X cosa si no cumples. Ya no vas a recibir la ayuda de X lado porque no cumples. La voluntad política es la voluntad solamente política. No es la voluntad para el pueblo, no es la voluntad para los seres humanos. El derecho penal es muy bonito, libros muy bonito, en la academia, grandes tratadistas. El derecho penal se vive en las cárceles
lo viven los policías, lo viven las víctimas, lo viven los abogados defensores, lo viven los fiscales. Y casi todos los que estamos aquí hacemos alguna de esas gestiones. Los profesores damos la clase, pero no estamos en el tribunal. Damos la clase, pero no estamos defendiendo a alguien que está privado de su libertad. No estamos investigando. Los pueblos tenemos que investigar. Los abogados debemos de ser mucho más responsables. No nada más somos abogados. No se alquilen solamente por el dinero, jóvenes. El ser penalista sí les va a dar medios suficientes y a veces de más, siempre y cuando ustedes sean estudiosos, honestos, justos, y les voy a pedir un favor. Los juicios se ganan y se pierden. Y no existe ningún ser humano que sea ganador si no sabe perder. Siempre va a haber un ganador y un perdedor. Toca perder o ganar. ¿Qué pasó si perdí? Simplemente aprendí. Muchas gracias. Gracias, profesor Heredia, por esta presentación tan movilizadora, dirigida especialmente a los jóvenes. Seguro que durante el espacio para preguntas van a surgir muchas, y eso es lo interesante de este congreso, la posibilidad de dialogar, así que vamos a reservar bastante tiempo para ello, porque el debate es lo que va a generar mejores ideas en todos estos temas. Y ahora vamos a continuar con nuestro último panelista, el profesor Paul Ocaña Merino. Le cedemos la palabra. Muchas gracias. Llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Henry Ford. Soy Paul Ocaña Merino, soy abogado litigante y también docente en pregrado y posgrado de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral. Para sentar las bases hacia dónde va mi discurso, debo indicar que el Estatuto de Roma, desde 1998, da inicio a la Corte Penal Internacional en el 2002 para sancionar los delitos como genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión. Ahora bien, nosotros tenemos como Corte Penal Internacional o como delitos penales internacionales ciertas limitaciones. Limitaciones como la universalidad. ¿En qué sentido? Estamos, ya nos dijo el primer ponente, 125 países que hemos firmado el Estatuto de Roma, pero naciones importantes como Estados Unidos, Rusia, China, India, no lo han suscrito. Eso implica ¿a qué? Dos problemas. El primero, los delitos que se cometan en su territorio no van a ser procesados. Es imposible. El otro es que en los países firmantes, aun cuando hayan firmado, como indico, ¿dan la apertura a que se procesen? La experiencia nos ha dicho que en unos casos sí, en otros casos no. También está la politización y acusaciones de parcialidad. Así tenemos que en inicio países africanos daban toda su apertura. ¿Para qué? Para que se procesen este tipo de delitos. Pero de una u otra manera esto permitió o dio a entender que hay una justicia selectiva. ¿Por qué solo países africanos y por qué los demás que hemos firmado no estamos siendo procesados? ¿Justicia selectiva? No lo sé. Muy posiblemente sí. Y es una forma también de manejar a estos países. También tenemos limitaciones financieras e humanas. Todos estos procesos que se ventilan en Corte Penal Internacional duran muchísimos años. Y eso implica a que deba existir recursos económicos, que no los hay, para que sean procesados. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia tener una impunidad o tener una sanción. Y eso se suma mucho más
y que muy poco se lo toca y que se convierte, de hecho, un proceso penal nacional, nuestras legislaciones o internacional, que la probanza es la columna vertebral del juicio. Ahora, ¿qué implica eso? Implica que nosotros debemos regresar nuestra mirada hacia los principios probatorios. Principios probatorios como pertinencia, como legalidad, como exclusión. Y para ello, como indico, tenemos que devolver a mirar qué tenemos. Cadena de custodia, por un lado, autenticidad, originalidad por un segundo, y un tercero que nos habla sobre prueba directa, periférica e indiciaria. Y a eso me voy a referir. Si nosotros iniciamos un proceso en Corte Penal Internacional de una u otra manera para que exista la licitud, la legalidad, la prueba constitucionalmente probada, presentada, aportada al proceso, debe estar en cadena de custodia. Pero si dichos delitos que se están procesando han pasado mucho tiempo, ¿de qué cadena de custodia estamos hablando? Cadena de custodia que debe estar etiquetada, enumerada, fotografiada. ¿Quién lo lleva? ¿Las personas que cometieron estos delitos en este tipo de procesos? ¿O podemos después de años pedir que exista esta cadena de custodia para tener esta licitud probatoria a la que hago referencia? Imposible. ¿Qué nos queda? Hablar de autenticidad y originalidad de la prueba. Autenticidad para que exista el nexo causal entre el delito y la responsabilidad penal que tiene que ser procesada. Entonces, finalmente, ¿a qué vamos? Vamos a hablar de prueba directa, que sería la prueba madre en los delitos de estos que estamos juzgando. Pero prueba directa ya no hay. Entonces, ¿a cuál nos vamos? A prueba indiciaria. Y prueba indiciaria, necesariamente como un bloque, tiene que ser construida con prueba periférica. Pero esta prueba periférica a la que hago relación, que es una prueba segunda, que va a dar la potestad y la viabilidad para que se constituya en prueba plena y con prueba plena recién ir a una responsabilidad penal, a una existencia de la infracción y obviamente una responsabilidad penal. Pero no lo tenemos. Entonces, ¿en qué quedamos? Que es muy difícil o muy difícilmente vamos a llegar a una culpabilidad con este tipo de delitos. Y en el mismo sentido, haciendo relación a lo que nos indicaba la anterior penalista, tenemos delitos de acción y delitos omisivos, por supuesto, pero en el delito omisivo que debemos nosotros tener otro tipo de probanza para ser presentado y sancionado, donde está el deber objetivo de cuidado. ¿A quién vamos a atribuir ese deber objetivo de cuidado? ¿Al superior? ¿A los generales? ¿O al primer mandante, presidente de la República? Y es muy interesante poder abordar desde ese punto, porque la probanza nos va a llevar a justificar si es que es acción o por omisión. Solo desde allí poder tener la certeza de que hemos superado el umbral de la duda razonable, principio de inocencia. Dicho esto, nos queda mucho por recorrer para poder sancionar todos estos delitos a los que hago referencia. Y más aún cuando tenemos hoy por hoy ya nuevos delitos que deben integrarse ya a esto. Ciberseguridad o ciberdelincuencia, así como también el ecocidio, que es el daño ambiental, y obviamente también tenemos los ataques de GDOs, de grupos de delincuencia organizada transnacional. Hacia allá vamos, hacia allá tenemos que dar nuestra mirada. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ocaña. Bueno, hemos tenido un panel excelente que ha abordado distintos temas de distintas perspectivas, ¿verdad? Comenzamos con el expresidente de la Corte Penal Internacional que nos habló de la evolución de la Corte y de casos problemáticos de la Corte y de su situación actual en relación a casos planteados al día de hoy. Seguimos luego con el juez Calaya, que nos planteó un sueño, de alguna manera, una aspiración muy innovativa. Debo decir que como ex juez también especializada en crimen organizado, no me parece una mala idea, hay que elaborarla un poco más, posiblemente, pero sí es verdad que podría ser una opción para luchar contra la frustración por la fragmentación de determinadas soluciones que no llevan a soluciones adecuadas y razonables. No sé, es difícil pensar en este momento cómo está
el mundo de dividido si es posible llegar a la creación de un tribunal internacional. En la década del 90 parecía posible y de hecho se crearon los tribunales ad hoc para Yugoslavia y Ruanda. La Corte Penal Internacional tuvo la aprobación de su estatuto fines del siglo pasado, pero ahora parece bastante difícil que los estados puedan ponerse de acuerdo en una solución de ese tipo, pero soñar siempre se puede. La profesora Hernández nos habló del caso de Venezuela, su situación ante la Corte Penal, posibles vías para la resolución del mismo. El profesor Heredia nos planteó una visión muy movilizadora, sobre todo poniendo la responsabilidad en la sociedad civil de algún modo de ser partícipe y gestora de esta justicia internacional y en los jóvenes profesionales y al rol que les toca cumplir en relación a ello. Y el profesor Ocaña nos planteó varios desafíos de la justicia internacional, en especial en relación a la actividad probatoria. O sea que, como ven, los temas son muy amplios. Veo muchos jóvenes en la audiencia y mucha gente con experiencia. Eso nos permite pensar que puede haber un diálogo, como se planteó ayer durante la inauguración de este congreso. Lo importante es discutir y debatir ideas. Así que abro al público ahora la posibilidad de preguntas. Les pido que aquellos que quieran formular preguntas, ¿habrá micrófono para pasarles? Les presto el mío o alguno de estos. Si quieren, tomen uno de aquí y luego nosotros nos pasamos, el que sea. Les pido por favor que se identifiquen y en su caso, si la pregunta está dirigida a alguno de los panelistas en particular, que así lo indiquen para poder ceder la palabra. Bueno, queda abierto y allí veo una mano al fondo que se levanta, fue la primera, allí al fondo. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es José María Hernández y soy estudiante mexicano y quisiera hacerle una pregunta a la profesora Hernández, que habló un poco del artículo 27 y 98 como una solución, o sea, con el conflicto en la manera en la que se pueden ejecutar las órdenes de arresto, ya que pues, en esos casos pudiera darse el conflicto que la orden de arresto sea legal, pero la ejecución no tanto. Y el otro día, bueno, hace unos meses que estaba leyendo el caso de al-Bashir, y en ese caso se ejecutó por una resolución del Consejo de Seguridad. ¿Cómo puede llegarse a hacer, o discretamente se mencionó la posibilidad de ejecutarlo por costumbre, o que ya era costumbre la manera de ejecutarse? ¿Usted qué opina o cómo podría llegarse a considerar que de verdad existe una costumbre internacional en ese respecto para poder ejecutar o hacer más efectiva la ejecución del mecanismo internacional para perseguir a estos criminales? Bueno, lo felicito por la articulación de su pregunta. Se evidencia que es un gran estudioso. En el caso al-Bashir que usted menciona, Sudán no era un estado parte del Estatuto de Roma y cuando el asunto fue remitido a la Corte Penal vía una resolución del Consejo de Seguridad, que como sabemos son de obligatorio cumplimiento, el Estado de Sudán dijo: yo no soy estado parte, por lo tanto no puedo ejecutar esa orden de captura. Se planteó ante la Corte Penal Internacional un problema de ejecución por esa contradicción entre el artículo 27, que en efecto establece que es inoponible la inmunidad de un jefe de Estado, bien sea en funciones o que ya haya dejado el cargo, y el artículo 98 del Estatuto de Roma, que establece que un Estado requerido no podrá ejecutar esa orden de captura si entra en contradicción con obligaciones internacionales, como en este caso la inmunidad de jurisdicción penal de un agente. En este caso, al tratarse de una remisión, sabemos que entonces en la Corte Penal Internacional su jurisdicción se activa por 3 vías. Por una remisión del Consejo de Seguridad, motu propio del fiscal, o que los estados parte del Estatuto de Roma lo activen. Lo que usted está diciendo es correcto. En este caso, tal como lo había mencionado, un Estado no puede argumentar que no puede ejecutar internamente la incorporación del Estatuto de Roma en el marco normativo interno, porque el derecho internacional constitucionario dice que prevalece la retipificación. El derecho internacional público y todas sus ramas prevalece sobre el derecho interno. Entonces es muy importante que se
se sentó precedente tanto en el caso de Sudán como también en el caso de la orden de captura de Gaddafi, que se planteó la misma situación, la contradicción entre dos normas, la norma de inmunidad, que es ius cogens, y la norma también de protección de los derechos humanos, que también es ius cogens. Una es sustantiva y otra es procesal. Pero en definitiva son dos casos ilustrativos de cómo el derecho internacional constitucionario aplica, y además de eso también, bueno, la importancia de una remisión de, en este caso, el Consejo de Seguridad. Muchísimas gracias. Gracias. Allí tenemos una segunda pregunta. Saludos, mi nombre es Darío Lázaro Díaz García, estudiante de Derecho de la Universidad Iberoamericana UNIBE, y mi pregunta es la siguiente. A lo largo de este panel hemos visto diversas soluciones a las dificultades que nos trae el derecho penal internacional, pero al final yo veo que dichas soluciones son vulnerables a la misma dificultad que crea todas las dificultades del derecho internacional. Y por ende, la pregunta es, ¿qué medidas ustedes creen que se deberían de implementar para que exista una garantía a lo que sean los mandatos por parte de la Corte Penal Internacional y que se pueda enforzar lo que diga esta Corte y las medidas y el derecho internacional en general? Gracias por la pregunta. No fue dirigida a nadie en particular, así que no sé quién quiere tomar el desafío de contestarla. Bueno, profesor Heredia, adelante. O sea, tu pregunta es, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién y cómo? Bueno, sería a través, desde mi punto de vista, a través de nuevos acuerdos de los estados. Nuevos acuerdos, tal vez crear el catálogo de la Corte Penal Internacional. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues, tienen que poner de acuerdo los estados, mandar ese mensaje a la Corte. Tiene que existir una nueva reunión de los estados a pensar, reafirmar lo de Roma, ampliarlo y trabajar fuerte entre las naciones para llegar a un nuevo congreso, es decir, un nuevo lugar donde se pondrán de acuerdo las naciones a fin de que sea mucho mejor actualmente. Sí propondría una nueva unión entre los estados. Fueron 120, ¿qué? 123. Podrían ser más el día de hoy. Y de alguna manera, ¿qué razón tiene mi colega del Ecuador? Si no están los grandotes, ¿sí? No está Estados Unidos, no está Rusia, no está China, no está India, y son los grandes violadores del derecho penal internacional. Entonces, ¿cómo los vamos a juzgar? Es una gran interrogación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de parte del público? Sí, gracias. Vamos allá. Saludos, buenas. Alejandro Aroche de la Universidad Iberoamericana. Una pregunta para el profesor Rafael Heredia, que es que ¿cómo se puede implementar el derecho penal internacional para juzgar a los regímenes autoritarios de países tales como Cuba, habiendo ya un bloqueo económico que está causando el sufrimiento del pueblo en sí, además de que los mismos ciudadanos ven como una solución más viable el emigrar a distintos países, tales como Estados Unidos, en vez de enfrentarse al gobierno cubano? Mire, es el pueblo cubano el que
no ha podido, no es que no haya querido, no ha podido hacer no ha podido pegar ese brinco. Que nadie más lo va a pegar, más que los ciudadanos de Cuba, los ciudadanos de Venezuela, como lo están haciendo el día de hoy en Venezuela. Cuba no lo pueden hacer, desgraciadamente, no tienen con qué ni cómo. Salvo otro país intervenga de la manera mejor que se pudiera, yo no veo la salida, desgraciadamente, del pueblo cubano, más que a través de un movimiento interno, una nueva revolución. Ojalá y no sea por ahí. Gracias. Teníamos otra pregunta por allí. Precisa el micrófono por la traducción. Mi nombre es Luis Collado, básicamente abogado. Tengo una inquietud, apartándome un poquito de la parte de lo que es la Corte Internacional de Justicia, un aspecto posiblemente de geopolítica, por lo que hay, y está más limitada la cadena de custodia, mencionaba uno de los panelistas, y la teoría de la autenticidad. Porque para mí es algo nuevo, porque asumo que si no hay una cadena de custodia, el tema sobre la prueba, sea culpable, inocente, ¿cómo yo caigo, por ejemplo, en la teoría de la autenticidad como fundamento para justificar el fallo en un proceso penal? Muchas gracias. A ver, cuando tú hablas de principio probatorio o de probanza, siempre vas a tener que regirte a la autenticidad y originalidad. Es decir, la prueba que yo estoy presentando dentro de un proceso penal, sea nacional o internacional, debe tener esa calidad de que la prueba es fehaciente, legal y constitucional. Y para ello, importante porque solo desde esa forma vas a llegar a un nexo causal entre el cometimiento o la existencia de la infracción con la responsabilidad penal. Pero, si no tienes cadena de custodia, ¿cómo puedes dar originalidad? Serían presupuestos. Y si son presupuestos, estos no pueden estar sobre el estándar de duda razonable. Esta duda razonable, que es importante, puesto que en toda legislación implica a que no hace falta que tengas 2, 3, 4, 5, 6 dudas razonables. Falta una, solo una, y tienes una ratificatoria de inocencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes una cadena de custodia que ha sido violentada y irrumpida, no vas a llegar a poder presentarlo como prueba fehaciente. ¿Por qué? Porque se convierte en fruto del árbol envenenado. En conclusión, la autenticidad en la gran mayoría de casos que tenemos en Corte Penal Internacional no van a tener esa originalidad, lo cual implica que vas a tener que basarte únicamente en testimonios, y estos testimonios que se convierten en prueba indiciaria, puesto que no tienes la prueba original, pueden ser únicamente solventados a través de una prueba periférica. Me invento, en un delito de asesinato, ¿cuál es la prueba directa? Es la autopsia de la persona, de la víctima. En un caso que no tengas tú la víctima, quiere decir que haces en base a una prueba indiciaria que puede ser un video donde se escucha las detonaciones, y el momento en que levantas tú la prueba, tienes los casquillos de bala. Esa es una prueba periférica, más rastros de sangre que podría hacerse del ADN, constituye otra prueba periférica. Y solo de esa forma vas construyendo el bloque para que esta prueba a la que hago referencia pueda ser prueba plena. Caso contrario, si no tienes prueba plena, no tienes prueba. Y si no tienes prueba, no tienes condena. Muchas gracias. Teníamos una pregunta por allí. Permítanos, se puede hacer una brevísima reflexión nada más, una voz de esperanza en favor de la Corte Penal Internacional. Permítanme decir que, dar una opinión, ha sido un paso histórico. La historia del derecho penal ha sido un paso histórico. Por primera vez en la vida se ha creado un tribunal penal internacional, permanente, con vocación universal, independiente, y eso hay que apoyarlo, ayudarle y darle muchísima, muchísima fuerza, con todas las dificultades que tiene. Entonces, lo que hay que hacer es esto.
lo que se está haciendo en este foro. Ya venimos nosotros de una mesa sobre la Corte Penal Internacional, hablar, esta otra mesa, crear conciencia y sobre todo la sociedad y el mundo del derecho tomar conciencia sobre las dificultades que aquí se han expuesto muy bien por parte de todos los panelistas y pedir que se apoye, que los Estados apoyen la Corte Penal Internacional. Es absolutamente necesaria que los Estados apoyen la Corte Penal Internacional. Y una cuestión más, todos los temas probatorios. Tenemos a la presidenta del mecanismo, del tema de la ex Yugoslavia y de Ruanda. Ha habido un bagaje muy importante, un trabajo inmenso efectuado por el Tribunal de la ex Yugoslavia y el Tribunal de Ruanda también, en el que se han analizado las pruebas, en el que se han practicado pruebas y han sido condenadas muchísimas personas, genocidios como el de Srebrenica, etc. Y hay un bagaje en este trabajo muy importante que, consecuencia de ese bagaje, consecuencia de ese camino de la Yugoslavia y de Ruanda, del Tribunal de Ruanda, se crea la Corte Penal Internacional. Y lo último, el caso de Venezuela, puede ocurrir también que haya muchas deficiencias también en la Corte. Aquí se apuntaba también por el profesor, la burocratización, etc. Bueno, muchos son temas que hay que superar y hay que arreglar. El caso de Venezuela hay suficientes pruebas y a mí particularmente me llama la atención y soy muy crítico con que la Fiscalía se movilizara con una agilidad grande y solicitara 2 órdenes de arresto internacional, el caso de Putin en Rusia, el caso de Israel, el caso de Gaza, el caso de Hamas, en un tiempo muy rápido, en menos de un año, prácticamente un año, y sin embargo lleva el caso de Venezuela 7 años en la Corte Penal Internacional, así que se produzca esta petición de orden de detención internacional. Más que un tema probatorio, yo creo, con todo respeto, probablemente sea un tema de eficiencia a la hora de administrar las numerosísimas pruebas que tiene la Fiscalía sobre este caso. Quería hacer esta reflexión y felicitar a todos los panelistas por su intervención. Muchas gracias. Gracias por estas reflexiones. Y quedan unos minutos para una pregunta seguro. Allí tenemos una mano levantada, por fin una dama preguntando. Vamos a defender, señores. Más que una pregunta, es un aporte. Mi nombre es Ruser Elizabeth Lorenzo, licenciada en Derecho, y actualmente estoy cursando la segunda promoción de la maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de UNADE, Universidad Nacional para la Defensa, del Ministerio de Defensa de nuestro país. Y más que una pregunta, es un aporte para todos los que estamos aquí. Y saber que la Corte Internacional juzga a los estados y que la Corte Penal Internacional, el Tribunal Penal Internacional, juzga a personas individuales y que no debemos desistir en cuanto a esto y debemos indagar y conocer más, porque de fuera es mucho lo que se dice, pero ya cuando estás dentro y conoces y estudias y te enamoras de eso, es diferente y te da mucha curiosidad para conocer y saber. Y no decir, no, porque la Corte no trabaja, se hace su trabajo. No debemos desistir, que se llevó porque ya está viejito, ¿qué garantía tiene? Se está cumpliendo. No vamos a desistir sobre eso porque es la sociedad, es la humanidad que lo es algo que nosotros nos llevamos porque son pocos, pero se está haciendo el trabajo. Y es lo que nos va a ayudar a ser grande y lo que nos va a ayudar a seguir trabajando para hacer crecer y para hacer que eso se siga dando y siga creciendo y podamos trabajar en cuanto a defender nuestros estados, a defender las guerras, a defender nuestros derechos humanos. Es cuanto. Muchas gracias. Tenemos acá a doctor Hernández que quiere agregar algo. Bueno, en relación con lo que señaló el doctor, me recuerda, disculpa el nombre, que soy malísima, el doctor usted, el doctor Ocaña. Lo que acaba de decir el doctor Imbrode, también la señorita, ¿me recuerda su nombre? Sí. Muchísimas gracias. El tema del apoyo a la Corte Penal es importantísimo. Usted señalaba el tema de la falta de recursos que tiene la Corte. Y el doctor Imbrode también está explicando la falta de celeridad. La Corte Penal Internacional recibe presupuesto, el primer presupuesto para sus procesos de la Unión Europea. Y luego viene Japón.
Nosotros estuvimos el 18 de noviembre en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo con el doctor Defendini, hizo un trabajo de investigación que lo íbamos a exponer acá, el doctor Imbra también nos acompañó, y en ese proyecto de investigación, en el año 2006 se firma un acuerdo entre la Corte Penal Internacional y la Unión Europea, ambas organizaciones internacionales, donde se le dota a la Unión Europea de recursos, no solamente fondos fiduciarios, sino también de configurar grupos de expertos ad hoc para apoyar los procesos dentro de la Corte. El año pasado, cuando estuvimos específicamente en relación con el caso de la situación sobre Venezuela, el fiscal solicitó el año pasado un fondo fiduciario porque necesitaba ese tipo de recursos para incorporar inclusive inteligencia artificial, porque es mucha cantidad de información, pruebas que se necesita que no se contaminen, cualquier tipo de documento que pueda venir en inglés, en español, en diferentes tipos de idiomas, y también para incorporar más personal, porque explicaban que en la Corte Penal, la Fiscalía específicamente tenía demasiada cantidad de documentos en diferentes idiomas que demandaban muchísimo trabajo. Entonces, y ahora con el tema de la incorporación de la inteligencia artificial, inclusive estaba pidiendo acceso a los satélites de la Unión Europea para poder examinar lo que está sucediendo, por ejemplo, hacer exámenes forenses, no solamente in situ, que en efecto estuvo en Ucrania, sino también acceder a los 27 satélites que tiene la Unión Europea para poder evidenciar en tiempo real y levantar informes sobre lo que ha ocurrido en estos dos lugares. Entonces, en definitiva, en mi humildísima opinión, sí hay siempre soluciones. Y aquí estamos hablando de dos organizaciones internacionales que, como recordaremos, tienen personalidad jurídica para participar y exigir responsabilidad, tanto a los estados como también a sus agentes. Por lo tanto, tenemos que seguir impulsando el derecho internacional y también todas estas cuestiones jurídicas que en definitiva sí arrojan soluciones para todas las cuestiones penales que hemos discutido aquí. Muchísimas gracias por el derecho a palabra. Gracias. Y para finalizar, vamos a otorgarle a los restantes panelistas también un minuto, minuto y medio, para que hagan sus últimas conclusiones. Voy a hacer uso de la palabra, no tiene nada que ver con esto. En México, en el año 2008, cambió el sistema procesal penal. ¿Sí? Cambió después de muchos años de trabajo de muchos jóvenes y de muchos profesores y amigos para que terminara un sistema que tuvimos que fue muy malo, muchas décadas. Y este sistema nuevo, acusatorio adversarial, que vivimos hoy, entró en vigor en 2008, una vacatio legis de 8 años, entró en vigor formal para todo el país en el 2016, apenas tiene 9 años y todavía estamos adecuando cosas. ¿Cómo pasó esa ley que la tenían? Se llama Código Nacional de Procedimientos Penales. Estuvo guardado en el Congreso muchos meses y años. Y a través de un documental, no es publicidad, ¿ok? A través de un documental que se llama Presunto Culpable, que es la defensa de un homicidio que hicieron 2 jóvenes estudiantes de la maestría en México y buscar un abogado penalista que defendiera pro bono a una persona acusada de homicidio y ya condenada a 20 años de prisión. Y resultó que ese joven le pusieron los 20 años y le reafirmaron los 20 años. Y después, por un error totalmente que mandó Diosito, el abogado no era abogado. Por lo tanto, se tuvo que reponer el caso y me hicieron favor de nombrar a mí. Y me dijeron, vamos a filmar ese juicio. Cuestión que yo no les creí y lo filmaron al fin. Ese documental que se llama Presunto Culpable ganó 90 premios internacionales. Gracias a ese documental yo defiendo, ¿ok?, ese homicidio. Defiendo a la persona que está privada de su libertad.
Y gracias a ese documental, cuando lo vieron los diputados y senadores mexicanos, sacaron del cajón ese proyecto de ley y al mes está publicado. Entonces, yo traigo aquí un par de 2 cassettes, se llaman, creo, o no sé cómo se llamen. Se los quiero regalar a 2 jóvenes dominicanos que así lo deseen, una niña y un joven. Sí, lo dejamos para el final, si le parece, para poder terminar con el panel. ¿No? Al final, si le parece, procede a escoger a las personas que van a ser beneficiadas. Me imagino que hay muchos interesados, pero bueno, luego lo compartirán. Y mientras tanto, para que no nos apuren con la finalización del panel, le cedo para su minuto y medio final al profesor Ocaña. Gracias. El título del tema de acá es Desafíos de la Justicia Penal Internacional. ¿Y por qué lo digo ello? Porque nosotros como ponentes, o en mi caso como ponente, debo indicar o debo proponer cuáles son los desafíos, cuál es lo que hay que cambiar o hacia dónde debemos ir. Y para ello es importante que tengamos claro que el estatuto fue en 1998. En la actualidad tenemos nuevos delitos que deben incorporarse a dicho estatuto para que sean procesados, por un lado. Por otro lado, si bien es cierto, se tiene el aporte económico de ciertas naciones que están dentro de los firmantes del Estatuto de Roma, pero eso no quiere decir que no haga falta. Siempre va a hacer falta para la justicia porque la idea es que no queden en la impunidad. Entonces, dicho esto, también es importante que el Estatuto de Roma, donde tenemos nosotros tipificados los 4 delitos a los que hice relación, pero no tenemos un tema probatorio que debería estar regulado para que en función de eso, insisto, no se quede en la impunidad. Gracias. Gracias. Your final conclusions, Judge Calaya. I can share with you again that in every case that I deal in my court in Albania with transnational organized crime, it's frustrating because I see that my state or other states in the national war against transnational organized crime is powerless. And it's frustrating because we see that again and again we use the same means and we accept to have different results. It is a paradox. I know that extradition, the execution of external sentences, of foreign sentences, rogatory letters are necessary means of international cooperation for to make a reality the criminal justice, international criminal justice. But in my opinion, it is not enough. I cannot think that that national efforts are more effective than transnational organized crime. They are brutal, they are very effective, they are collaborating in cooperation between every continent, and we are giving efforts in our nations only in the individual level. So this is my final remark that it must be changed something in this approach. Thank you for your and something else. You will be welcomed the next year in Albania because the World Jurist Congress is going to to be welcomed in Tirana. So till then, I hope you all the best. Thank you. Muchas gracias, aceptamos con gusto esa invitación y ojalá podamos todos reunirnos allí. Les quiero agradecerle nuevamente a los panelistas por sus brillantes presentaciones, al público y por su participación. Su compromiso con estar aquí y formular preguntas es lo que esperábamos de parte de todos. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.